Hola a todos, estamos de nuevo en una sesión de Al final de la vida y hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Bruera. Él es oncólogo, experto en cuidados paliativos y actualmente es el director de la Unidad de Cuidados Paliativos, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Bienvenido, doctor Bruera. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. En el día de hoy queremos transmitir al público en general un poco bueno, pues la idea que se tiene en general, ¿no? De desmitificar la muerte y de cómo puede ser ese proceso para alguien de recién ingreso a una unidad de cuidados paliativos. ¿Cómo considera usted que le podemos ayudar a los pacientes, a las familias, a atreverse a hablar, a desmitificar la muerte, el proceso de morir, al poder que busquen una información fiable? Muchas gracias. Les agradezco muchísimo por enfatizar este aspecto que muchas veces es tabú. Es una cosa que el médico no me quiere decir claramente que llegó el momento en que tengo que empezar a pensar en el final de mi vida. Y yo no le quiero decir a mi familia. Y si mi familia se entera, no me quiere decir a mí. Entonces estamos como una conspiración de silencio en el cual yo me siento muy mal, tengo una enfermedad, pero mi médico usa eufemismos, trata de decir que tengo un tumorcito que no se está comportando bien, o un quiste o algo así, y por otro lado le hace señas a la familia, y la familia le hace señas al médico que no me diga, y yo no me puedo comunicar con mi médico porque mi médico no me está diciendo claramente, y tampoco me puedo comunicar con mi familia, porque mi familia me dice no pienses en forma negativa y todo va a estar bien. Entonces es duro porque a veces la información no fluye bien. Una de las preguntas que yo diría que es útil hacerle yo como paciente a mi médico es: doctor, en su juicio, ¿yo me voy a morir de esta enfermedad o no me voy a morir de esta enfermedad? Y eso es importante porque a veces mi médico, por una mala entendida beneficencia de hacerme bien, no me está diciendo información que yo necesito saber para enfrentar los problemas físicos, emocionales, familiares, la plata, todo lo que afecta a mi vida. Y por otro lado, uno de los problemas es qué hago yo con respecto a la gente que yo amo, qué hago con respecto a mi familia. ¿Puedo yo no decirles que tengo una enfermedad que va a causar el fin de mi vida? La realidad es que me voy a morir, eso es inevitable. Entonces, si yo digo que no le voy a decir a mis seres queridos, no voy a evitar morirme. Y yo creo que cuanto antes yo hable con mi familia, claro que va a ser un momento difícil y va a ser duro para ellos, pero van a poder empezar a asimilar esto lentamente en lugar de enterarse un día antes o el último día de mi vida. Entonces yo creo que compartir la información, abrir la información con mi equipo médico y con mi familia es muy importante para empezar a vivir y empezar a planear el fin de mi vida. Para muchos de nosotros hablar con nuestra gente querida es de lo más duro y para eso sirve tener a alguien a mi lado, tener un paliatólogo, tener un equipo de paliativos, tener un psicólogo, tener alguien que esté sentado con nosotros haciendo como de puente, ayudando a que esta conversación sea menos dolorosa, sabiendo que siempre va a ser dolorosa. A pesar de que siempre va a ser dolorosa, no es evitable, porque el fin de mi vida está llegando. Entonces, tenerla lo antes posible y tenerla en las mejores condiciones posibles es muy útil. ¿Y qué hago yo con respecto a cómo me siento? Por un lado es importante normalizar que me voy a sentir triste, me voy a sentir a veces enojado, me voy a sentir a veces ansioso, me voy a sentir con miedo de lo que está pasando y lo que me va a pasar. Eso es universal, es parte de nuestra naturaleza humana.
como comentábamos en la serie anterior, yo tengo en mi genoma metido el concepto de que morirse no es una muy buena idea. Entonces no me voy a sentir bien cuando reciba la información de que el fin de mi vida está llegando. Es importante normalizarlo, pero también es importante saber que hay mucho sufrimiento innecesario y que es manejable y que es mejorable dramáticamente. Uno de ellos es el sufrimiento físico. Gracias a todos los avances que ha habido en nuestro conocimiento, en la medicina, el manejo del dolor es infinitamente superior al que pasó en la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces hay menos necesidad de temerle. La falta de aire, las náuseas, los vómitos, son todos mucho más controlables de lo que eran. También hemos aprendido mucho sobre cómo controlar la ansiedad, la depresión, la soledad, muchos de los problemas emocionales que nos afectan. Y por último, también hemos aprendido que tenemos derecho a sufrir espiritualmente, a encontrar sentido a lo que nos está pasando, y también hemos aprendido que esto es mejorable, que uno puede ayudar a disminuir el sufrimiento. Entonces, yo como paciente, una de las cosas que puedo hacer es dejarle saber a mi médico, a mi enfermero, que estoy pasando por un momento difícil y que me gustaría recibir ayuda al respecto. No distinto como cuando yo pido sal en el restaurante. La verdad que ahora que ya no ponen más salero, me gustaría un poco de sal. Y yo pido sal porque necesito sal. No tema usted demandar ayuda, pida ayuda. Porque hay equipos paliativos, pero no están universalmente accesibles. Entonces su médico, cuando usted le pida, va a decir, bueno, le voy a traer un poquito de sal. Y le va a conseguir un equipo de paliativos que ayude a manejar un poquito la experiencia que usted está teniendo, y tampoco dude en pedir ayuda para su familia. La familia va a estar involucrada en mis cuidados cuando yo llegue a un momento de la vida. En realidad, si yo quiero quedarme en mi casa, el peso de los cuidados va a caer sobre mi familia, va a caer sobre mi cónyuge, va a caer sobre mis hijos, va a caer sobre mis hermanos, sobre la gente que está cerca mío. Entonces, yo puedo pedir que a ellos se les ayude y se los eduque sobre cómo ayudarme a mí, cómo comunicarse conmigo y demás. Una de las preguntas es cómo involucrar a la familia. Y conviene que mi familia esté preparada y esté educada, y la respuesta que yo diría es sí, absolutamente. Es de gran utilidad que la familia esté involucrada, y sobre todo que yo como enfermito, que yo les permita involucrarse. Que yo les permita expresar necesidad. Y la necesidad puede ser necesidad de compañía, necesidad de que me laven la ropa, necesidad de que me hagan las compras, necesidad de que me paguen las cuentas. Expresar un poco de necesidades me va a ayudar a mí, pero también va a ayudar a mi gente querida a sentir que al ayudarme se sienten mejor ellos. Al hacer ellos algo por mí, ellos se van a sentir un poquito mejor ellos del proceso de perderme, porque están aliviándome la carga, aliviándome el día. Entonces, abrir el diálogo, abrir la comunicación, no tener miedo en pedirle a mi médico, no tener miedo en pedirle a mi familia, ofrecerles la oportunidad de ayudarme. Y con los chiquitos, depende de su edad evolutiva. Hay chiquitos muy chiquitos que no entienden la finalidad del fin de la vida, creen que uno se muere y vuelve la semana que viene. Hay chiquitos que son un poquito más maduritos y desarrollados y que entienden la finalidad de la vida. Yo creo que cuando hay chiquitos, ya sea hijos o nietos, involucrados, es muy importante recibir consejo de cómo manejar la información de ellos. Hay chiquitos que conviene involucrarlos, hay chiquitos que conviene protegerlos un poquito más. Lo mejor es hablar con un pediatra que sepa el tema, con algún psicólogo que sepa la parte de chicos y que me ayude a mí como paciente o como familiar a entender en el caso de Pedrito. Porque
generalizar es un poco fácil, pero el problema de ustedes es qué hago yo con Pedrito en este momento, con mi hijo, mi nieto. Y contándoles un poco la edad de Pedrito, la historia de Pedrito, es relativamente fácil que ellos puedan aconsejarle cómo manejar la información de acuerdo al estado evolutivo de la infancia de ese niño. Muchas gracias, porque además de lo que hablaba antes de la conspiración del silencio y de esta importancia de la comunicación y de la naturalidad y preguntar y decir qué necesito, ¿no? O preguntar libremente qué es lo que necesitas, el tema de los niños son los que en etapa muy inicial y el resto de tratamientos son los que más rápido se aíslan, ¿no? Por falta de comprensión, porque creemos los adultos que no lo van a entender y se le aísla del problema. Entonces me ha encantado esto, porque los niños en realidad pueden hacer parte con asesoría de un equipo, con estas experiencias individuales de cada familia, del sistema, de lo que necesita, y bueno, es importante, ¿no? Entender que la enfermedad no solo de quien la padece, sino de la familia, e involucrarlo es muy importante. Gracias por ese concepto que me parece magnífico, porque lo mismo que decíamos con respecto a que si yo no le digo nada a Pedrito, si yo no le involucro a Pedrito, eso no va a evitar que yo me muera. Claro. Es una cosa dura para mí, dura para Pedrito, pero ¿cómo puedo yo disminuir el sufrimiento de Pedrito? Bueno, es justamente la forma adecuada de involucrarlo, y involucrarlo precozmente, que ayuda a muchas cosas, y a dejar momentos, y a dejar despedidas, y a dejar mensajes, y a dejar legados que hagan que Pedrito viva mi final de vida y viva el duelo en forma mucho mejor. Una de las grandes tragedias es lo que tú también mencionabas, que era la conspiración del silencio. Y yo he tenido tantos pacientitos, inclusive pacientes jovencitos, que me han dicho: mire doctor, yo entiendo que estoy llegando al final de la vida, pero no quisiera que usted le diga a mis padres que yo sé, porque yo no quiero que ellos se preocupen sabiendo que yo sé. Ellos creen que yo no sé que me estoy muriendo. Y entonces fíjense qué triste, porque ese pacientito no podía comunicarse abiertamente con sus propios padres, porque estaba con la obligación de terminar su vida, pero además de proteger a sus padres de que ellos supieran que él o ella estaban ellos en el final de su vida. Por eso abrir, comunicar y busquen ayuda. Si se sienten no muy bien con la idea de abrir el diálogo, no se preocupen, hay ayuda. Busquen grupos de paliativos que los acompañen y que les permitan abrir esa comunicación. Porque en realidad este acto de no hablar es un acto de amor hacia el otro. Te quiero cuidar, entonces yo tengo que estar bien para que tú estés bien. Pero en realidad este dar por hecho lo que necesita o lo que puedo hablar no permite que fluya esta aceptación, ¿no? Y esta realidad de lo que me está pasando. Y cuando se permite una comunicación honesta, clara, sentida, ¿no? Lo que hace es fortalecer, en vez de separarte del familiar, lo que hace es generar mucha más cohesión, ¿no? Claro, claro. El hecho de que me abrace, llore y comparta mi sufrimiento me alivia, y lo alivia al que me abraza. Entonces, crear esos momentos de expresión del sufrimiento son muy importantes. Es indudable que me va a costar a mí expresar mi sufrimiento ante mis seres queridos, porque no quiero lastimarlos, no quiero transferirles a ellos todo el sufrimiento que yo tengo adentro. Por eso, hablar con alguien del equipo paliativo, poder hablar con el médico, con el psicólogo, con el enfermero, con la persona que yo me pueda abrir y llorar y sacarme de encima todo eso que tengo adentro, toda esa frustración, toda esa tristeza, toda esa ansiedad, me alivia, expresar eso me alivia, pero es difícil hacerlo con mi cónyuge o con mis hijos, porque yo tengo miedo de hacerles mal a ellos. Por eso buscar ayuda es tan útil, para que me permita sacarme eso de encima y ahora
recoger a la familia e irnos a hacer las compras o a jugar al dominó o a mirar el partido de fútbol. Entonces, una combinación de ambos es muy importante para que yo reciba esa oportunidad de abrirme, sacarme eso y luego seguir con la familia. Muchas gracias, doctor Bruera, Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por acompañarnos en el día de hoy. Nos veremos en una próxima entrevista al final de la vida.